tal? Bienvenidos a una nueva sesión de Educando TV en la materia de español de primer grado de secundaria. El día de hoy les damos la bienvenida, soy la maestra Katiusha Toledo y les voy a dar la sesión sobre la elaboración de un cuento de ciencia ficción y compartirlo. En esta ocasión vamos a platicar sobre las partes que van a integrar a nuestro cuento. Bien, ¿te gustaría elaborar un cuento de ciencia ficción? ¿Has oído hablar sobre la ciencia y la tecnología? ¿Recuerdas que en la primaria elaboraste un cuento y conociste sobre las partes que integran a un cuento? Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar a darte todas las herramientas que necesites para que tú empieces a elaborar un cuento de ciencia ficción. Ustedes bien saben, pues, que estos términos o estas palabras son muy conocidas en nuestros tiempos. ¿Tú recuerdas la película Yo, Robot, que fue escrita por Isaac Asimov? ¿También recuerdas el cuento de Un viaje al centro de la Tierra? También escrita por Julio Verne. Bueno, te voy a platicar en esta ocasión sobre estos personajes. En esta ocasión hablaremos sobre todas las partes que integran o que puedan estar inmersas en un cuento de ciencia ficción. Por lo regular en este tipo de cuentos vamos a ver a personajes extraños, a naves espaciales, helicópteros, globos aerostáticos, robots, extraterrestres o personajes humanoides y hasta submarinos. Bien. Como una primera parte vamos a iniciar con el cuento, ¿sí? Vamos a hacer una remembranza que en la primaria hablábamos sobre el cuento y las partes que lo estructuran. Es importante que hablemos acerca de la historia, la mitología, la tecnología, los cuentos y todo aquello que nos dan como referencia o conocimiento acerca de nuestros antecesores, nuestros abuelos, cómo ellos nos empezaban a contar sobre estas historias y estos cuentos. A partir de ahí empezamos a ver a personajes que empezamos a inventar, como por ejemplo hablar de animales que se comunican con los seres humanos, hablar tal vez de un príncipe, de un sapo, de seres extraños y animales imaginarios, o de todos aquellos seres que nos representan para que nos den un concepto o una idea sobre algún problema que tengamos que representar en los cuentos. Bueno, en este tema también vamos a hablar sobre la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Bueno, es importante que tomemos en cuenta sobre la ciencia y la tecnología las partes que vamos a considerar en nuestro cuento de ciencia ficción. Vamos a hablar sobre partes de robots. Actualmente, ustedes saben que en la medicina empezamos a utilizar para las partes del cuerpo humano diferentes partes o secciones que nos ayudan a que nos podamos mover. En este caso, hablaremos también de humanoides en algunas secciones, tal vez del cerebro o máquinas que puedan estar inmersas en nuestra historia de ciencia ficción. Cómo la tecnología ha ido avanzando para que de esta manera toda esta información que vayamos a recibir la podamos plasmar en nuestra historia y en nuestro cuento para hacerlo más interesante. Es muy común que en los muchachos, como ustedes, los de nivel de secundaria, les llame mucho la situación cibernética. Todo lo que tenga que ver con el internet va a hacer que tu cuento y tu historia, entre más imagines sobre avances tecnológicos y de la ciencia, lo tomes en cuenta para que tu cuento sea muy interesante y bonito. Al final vas a poder tener todas las herramientas para que puedas elaborar tu cuento y compartirlo con tus compañeros. Bueno, para poder empezar a hablar sobre esto,
te voy a dar una pequeña remembranza sobre los diferentes autores que se manejan en la ciencia ficción. Bueno, te voy a hablar primero sobre 3 libros muy importantes que puedes tú consultar para poder llevar a cabo esta historia. El primer cuento que te quiero recomendar es La historia de la tecnología. ¿Sí? Este libro fue elaborado por Luca Fraioli. ¿Sí? En este libro vas a encontrar el recorrido de la historia del hombre a partir de su punto de vista, innovaciones, manufacturas, inventos. Es un libro muy rico con documentación en ilustraciones a color. Te va a hacer una lectura muy agradable, fácil, ya que muchas veces el leer un libro no estamos muy acostumbrados a hacerlo. Y tú vas a ver qué bonito y qué interesante está este libro para que tú puedas leerlo fácilmente. Podrás ver que tiene imágenes, poco texto, pero muy interesante para que lo puedas tomar en cuenta para elaborar tu libro o tu cuento de ciencia ficción. Vas a ver cómo el avance tecnológico ha ido de la mano con el ser humano y cómo de esta manera lo vas a poder plasmar en tu historia. Bueno, aquí vas a poder encontrar sobre naves espaciales, vas a poder ver sobre helicópteros, aviones, cómo han ido desarrollándose. También vas a poder ver sobre lo que te explicaba en lo de la ciencia y la tecnología, cómo a través de la tecnología y el desarrollo que ha existido desde mucho tiempo atrás, se ha podido conocer las partes del cuerpo, cómo han ido desarrollándose. Bueno, en esta ocasión también tienes que tomar en cuenta el desarrollo y la evolución sobre los núcleos, sobre el láser, por ejemplo, las moléculas, los neutrones, los protones. Aquí este libro realmente es muy interesante para que tú puedas tomar en consideración para tu cuento. El otro libro que te quiero compartir es Ciencia para Nicolás. Lo escribió un catalán, se llama Carlos Jordà. Este libro tiene el propósito o su objeto es de contarte sobre el movimiento de los astros, la maduración de un fruto, la estructura del átomo, cómo está el interior de la Tierra, el efecto de un tóxico, la causa de las lluvias, la evolución de la vida y la mente humana, la naturaleza de la luz, la salud de los océanos, te va a hablar sobre química, biodiversidad, la edad del universo, las combustiones, el color de la piel, en fin, tú aquí vas a encontrar mucha información sobre la ciencia. También es un libro muy bonito y muy interesante y que te va a dar la referencia para que tú puedas encontrar algunos parámetros y también herramientas para que hagas tu cuento de ciencia ficción, ¿de acuerdo? Bueno. También quiero comentarte que este libro sobre la ciencia para Nicolás fue un argumento en que se tomó en cuenta a los autores como Isaac Asimov y Carl Sagan. Carl Sagan es un autor de libros de ciencia ficción. Él fue un científico muy reconocido y también este libro vas a ver qué interesante va a ser para ti. Bueno, y ahora te voy a mostrar un libro que lo escribió Julieta Fierro, que habla sobre los extraterrestres y te habla de qué posibilidad hay de que nos visiten los extraterrestres, de que haya vida extraterrestre. Es casi imposible que seamos nosotros los únicos que vivamos en el universo. Podemos empezar a analizar o ver viajes sobre otros planetas o galaxias. Es una obra muy bonita, es amena y te va a explicar claramente sobre muchas cuestiones que tú puedas tener desde el ámbito científico, ¿sí?
sobre la vida extraterrestre y que tal vez nuestra galaxia sea una de las más avanzadas. ¿Bien? Ok. Bueno, desde muy temprana edad, a los 18 años, aún estando casada, te voy a hablar sobre un libro muy interesante y muy bonito. Tú vas a ver aquí el personaje de Frankenstein. ¿Lo recuerdas? Bien. Mary Shelley, teniendo la edad de 18 años, escribe este libro en 1818. Es una de las primeras historias y precursora de los libros de ciencia ficción. Se trata de la historia o la vida de un suizo, quien empezó a estudiar sobre medicina, se empezó a interesar en la alquimia, que en aquel entonces así se manejaba el término, ahora se le llama química, y él empezó a tratar de construir a un humanoide con partes mecánicas, utilizando la electricidad, que en aquel entonces, en la revolución industrial, estamos hablando del siglo XIX, era en que empezaban a realizarse más inventos y cuestiones tecnológicas, ¿sí? Esta historia es muy interesante, además es algo muy, muy fantasiosa, pero a final de cuentas, en la actualidad, nosotros podemos encontrar que la tecnología va de la mano en que ya podemos nosotros insertar en nuestros cuerpos partes mecánicas y electrónicas, ¿sí? Pues tú sabes que ahora ya podemos insertarnos un marcapaso, un brazo artificial, una mano artificial, en fin. Otra recomendación que te puedo dar es de Julio Verne. Él es uno de los principales precursores. Hace rato platicábamos sobre la película de Viaje al centro de la Tierra, ¿recuerdas? Esa es una de las novelas más interesantes que tiene Julio Verne. ¿Recuerdas la película en donde aparece Brendan Fraser? Bueno, él nos recapitula con este cuento. Te estoy mostrando diferentes historias y cuentos de donde tú te puedes basar en la biblioteca de la escuela, los puedes buscar para que veas y constates estas historias y estos cuentos que son muy interesantes y muy emocionantes. Si tú recuerdas esa película, recuerdas que son seres animados gigantes, enormes. Hablan de la Antártida, de cómo en esta área del mundo empiezan a suceder fenómenos muy extraños. ¿Sí? Otro libro que te quiero recomendar, de Julio Verne también, es de la Tierra a la Luna. Antes era inimaginable que el hombre pudiera llegar a otros planetas o que pudiera llegar a la Luna. Todavía es un tanto cuestionable, pero al menos hay robots o máquinas que se pueden trasladar a otros planetas. ¿Sí? Bueno, y la otra historia es Alrededor de la Luna. Hay muchas otras novelas de Julio Verne muy interesantes que puedes ir viendo, La Isla Misteriosa, en fin, muchos cuentos que puedes leer de Julio Verne que te van a servir muchísimo para que tú puedas ir construyendo tu cuento o tu historia. Bueno, también quiero platicarte sobre Mario Bellatín. Si te estoy hablando de estos autores, es porque posteriormente te voy a dar una pequeña historia sobre cada uno de ellos y qué sucedía con ellos al respecto de sus vidas y qué fue lo que los motivó a escribir este tipo de historias. Y vas a ver que te vas a poder comparar mucho con ellos sobre lo que les sucede en su vida personal. Bueno, Mario Bellatín nació sin un brazo. Él es un escritor méxico-peruano y pudo lograr escribir, o más bien escribe muchas novelas de ciencia ficción. ¿Recuerdas que el maestro Jorge Blancas en la sesión anterior sobre la monografía nos hablaba sobre este autor? Es muy interesante las historias que él cuenta sobre ciencia ficción. Si tú puedes ver en la imagen, su brazo articulado tiene hasta una forma extraña, robótica,
y ahí vas a poder observar cómo a él nada lo detuvo para escribir esos cuentos. Así que a ti también nada te puede detener y tú puedes llevar a cabo este trabajo para que puedas compartirlo con tus compañeros en la escuela. Bien, ahora vamos a hablar sobre un personaje. ¿Te acuerdas de la película Yo Robot? Ya la platicamos al inicio, de Isaac Asimov. Te voy a hablar ahora sobre su libro que se llama Amigos Robot. Es un libro muy pequeñito, vas a poder también leerlo fácilmente para que puedas tener como referencia para tu cuento. Aquí ya te estoy mostrando entonces cómo los personajes que puedes tú integrar tienen que ser en este tipo: los extraterrestres, los robots, los humanoides, el ser humano como un superhombre. Ese tipo de personajes vas a integrar en tu cuento. En la siguiente sesión vamos a ver acerca de las partes del cuento de ciencia ficción para que lo tomes en cuenta y ya puedas tú elaborar y tener los elementos para la redacción de tu historia. Bien. Un cuento, más bien un libro muy interesante es Un punto azul pálido, de Carl Sagan. Este científico, de aquí han tomado muchas historias de él para llevarlos al cine, ¿sí? Pero te traigo este como muestra para que veas tú también cómo los astrónomos y los científicos se atrevieron también a contar este tipo de cuentos y de historias y novelas, pero ellos inmersos en la tecnología, ¿sí? Bien. Ok. Hay varios autores mexicanos también que tú puedes tomar como referencia, como Álvaro Enrique, con Vidas Perpendiculares, mujeres también como Blanca Martínez Fernández, Edgar Irving, y pues otra historia que también es muy bonita y que también fue a la pantalla, está como la de Tomorrowland, que también es una historia de ciencia ficción muy interesante. Bueno, es muy importante que seamos incluyentes en la escuela. Por eso es que debemos de tomar muy en cuenta la vida de estos personajes. Como ya te platiqué, Mary Shelley, ella empezó muy joven a escribir textos en 1818. Siendo mujer, ella le costó mucho trabajo que sus novelas y sus cuentos fueran tomadas en cuenta. Se relacionaba con varios escritores, ya que se casó con un hombre ya muy mayor, quien era escritor, y ella platicaba y plasmaba todas sus historias cuando se sentaba con este círculo de escritores en el siglo XIX. Bueno, te voy a platicar acerca de Julio Verne. A la edad de 8 años conoció a su prima, se enamora de ella y pretende hacer un viaje para que pueda él conseguir joyas y un anillo para regalarle. Pretende subirse a un barco para vivir la aventura de ir a alguna isla exótica para poder traer esas joyas. Entonces, al descubrir su padre que pretendía escapar y subirse a ese barco, le dio una reprimenda muy fuerte. Tu papá o tu mamá alguna vez te ha regañado, ¿verdad? Cuando haces una travesura. Bueno, pues lo mismo sucedió con Julio Verne. Pero cuando ya fue un adulto, todas esas historias que le reprimieron vivir, las empezó a plasmar en cuentos. Así que si tú eres un muchacho inquieto, muy travieso, tal vez en la escuela eres de los señalados porque eres muy travieso, tú vas a poder encontrar alguna alternativa para poder encauzar toda esa energía, tal vez en la escritura de un cuento. ¿Y qué tal si en un futuro puedas ser un gran escritor? También para las mujeres es importante que tomen en cuenta que esto les puede servir para su desarrollo personal. Bien, también ya les había hablado sobre Bellatín, sobre su problema con el cuerpo, en que nació sin un brazo, y eso tampoco le impidió que él escribiera este tipo de historias para que las pudiera plasmar. Los libros que te puedo recomendar de Mario Bellatín son Beautiful Salon y también Mujeres de Sal, para que tú vayas buscando en internet. Ya sabemos que en internet nosotros contamos con muchas herramientas para que podamos buscar libros de ciencia ficción.
y también ver las películas para que tengas un panorama de qué puedes utilizar para plasmar en tu cuento. Bien, en la siguiente sesión vamos también a ver las partes del cuento. Recordemos todo lo que vimos en el proyecto, en la primaria, en el nivel primaria, para elaborar los cuentos. Toda esa información la vamos a plasmar y utilizar para nuestros cuentos ahora en secundaria. Te quiero leer un pequeño texto sobre la novela El sexto sentido de Amado Nervo. Amado Nervo, ¿lo recuerdas? Sí, ese autor lo vemos en muchos libros de texto. Lo hemos visto con poesías y otro tipo de escritos. Pero ¿qué crees? También Amado Nervo tiene sus cuentos de ciencia ficción. Como ya te comenté, es El sexto sentido. Te voy a leer un pequeño párrafo de este cuento. La humanidad, amigo mío, dijo el sabio, ha rondado hace siglos alrededor de ese muro invisible que le esconde el futuro, sin acertar jamás a salvarlo, para ver lo que acontece del otro lado, a pesar de su infinita curiosidad. De suerte que usted insinúa la posibilidad de que todos veamos el futuro. Ya lo creo, y antes de 2 siglos, buena parte de la humanidad, los más afinados, lo verán sin duda. Ahora mismo, dado los adelantos admirables de la histología. Pues inténtelo usted, doctor, le repliqué, estremeciéndome, sin embargo, a pesar mío. Aquí tiene usted un sujeto decidido, un paciente dócil. Si se logra en mí la mutación, ambos compartiremos la gloria. Usted realizando el milagro y yo gracias a mi temeridad inmensa pudiendo decir al mundo sus destinos. Seré un vidente mayor que todos los profesionales, un oráculo superior a todos los oráculos. Nunca en Delfos se agolparían las multitudes ansiosas como se agolparán a mi puerta, invadidas por el estremecimiento del enigma. Pero, ¿habla usted en serio?, exclamó el sabio con un tono de voz que yo no le conocía. Mire usted que para la ciencia sería este experimento de que hablamos de un valor incalculable. Mire usted que cambiaría el eje moral e intelectual del mundo. Mire usted que el sabio, a realizarse con éxito este experimento, se volvería casi un dios. La ciencia, amigo mío, dijo el doctor, con la misma voz de matiz grave y austero, le deberá a usted más que ha debido a algún hombre. Pero francamente, dudo que llegado el momento, usted tenga el valor. Hace usted mal en dudarlo, doctor. Yo soy así, temerario. Quizá por el deseo inmenso de sensaciones nuevas que maten el espantoso tedio de mi vida. Quizá por orgullo, por la vanidad de las situaciones excepcionales, qué sé yo. Pero jure usted que si, por ejemplo, se inventase un vehículo para ir a una estrella y se buscase un hombre capaz de ensayarlo, sería yo ese hombre, aun a sabiendas de que jamás volvería a la Tierra, de que por cualquier error en los cálculos podría quedarme en el espacio rondando alrededor de un astro e incapaz de abordarlo. Bueno, pues puedes ver que Amado Nervo, quien vivió al inicio del siglo XX, es un personaje o un escritor que nos da referencias acerca de cómo la ciencia se empieza a dar a conocer el desarrollo de esta novela que nos está contando. Nos habla de naves espaciales, de que podemos tal vez mutar un cuerpo y que podemos utilizar estas herramientas o esta nave para volar fuera de nuestro mundo. Así que todas estas historias, estos libros te pueden servir como argumentos y elementos para que tú los puedas plasmar en tu cuento de ciencia ficción. Y que no hay limitantes para que tú lo puedas lograr. ¿Sí? Ya lo sabes, puede ser de cualquier género, te puede faltar tal vez algún miembro de tu cuerpo, puedes tener alguna tal vez limitante, pero eso no te puede limitar para que tú puedas escribir esta historia. ¿Sí? Recuerda también que puedes apoyarte de mitos, leyendas, historias, cuentos que tú hayas leído, de tus abuelos en la primaria y que te hayan compartido
personas adultas y mayores. Siempre enfocándote también en los valores. Hay que reforzar esa parte porque debemos de mostrar en nuestras historias esta parte fundamental también en el desarrollo de tu vida. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión.